tienes este préstamo, hoy tienes que aprobarlo. Lo que el usuario no sabe es que una vez que se descargan en el aplicativo, este aplicativo tiene acceso también a su red de contactos, sus imágenes, y eso se convirtió finalmente en una pesadilla. Hola y bienvenidos a Alerta Latina, el espacio que junto a usted y a sus denuncias ayuda a identificar toda señal que pueda poner en peligro su seguridad o la seguridad de su familia. En las últimas semanas, en los últimos minutos, ¿usted ha observado alguna publicidad o le llegó un mensaje señalando que tiene una opción de crédito rápido, fácil y 100% desembolsable a través de una app? Quizás suena un mensaje alentador, un mensaje que en algún determinado momento nos puede dar un alivio económico. Pero lo que hay detrás es un escenario muy peligroso que puede poner en peligro su seguridad. Es por eso que hoy vamos a tratar cuidado, alerta con esas opciones de préstamos fáciles, rápidos, que después se convierten en extorsión y el llamado gota a gota. ¿Cómo funciona esta modalidad? Esta historia la compartimos a través de una denuncia que nos llega al teléfono Alerta Latina que usted conoce y está a disposición en este programa. Es la historia de una persona que accedió en un momento determinado a este tipo de créditos y que hoy quiere compartir con nosotros, alertarlo para que en este caso nadie pase por toda esta situación tan aterradora como él señala que vivió su familia solo por el simple hecho de descargar un app, de acceder 100% a este dinero, y eso se convirtió finalmente en una pesadilla. Vamos a mostrar las evidencias que esta víctima nos ha enviado para poder compartir su caso con ustedes. Evidencias, nombres e identificación que él nos ha pedido llevar de manera reservada y como siempre lo hemos señalado en Alerta Latina, eso lo respetamos. Acá lo importante es identificar y denunciar estas modalidades para generar alertas y así identificar a estas organizaciones criminales que en este caso se aprovechan de la necesidad de muchas personas para atacarlas a través de supuestas apps legales que le ofrecen dinero de manera rápida. Esta víctima nos cuenta que accedió a un crédito a través de una aplicación, descargó la aplicación y desde ese momento él, muy responsable, cumplía con los pagos semanales que se le exigía. Estos pagos él los tenía muy en cuenta porque necesitaba cierto capital en ese momento y fue una manera rápida para que él pueda obtener este dinero y así poder solventar la necesidad que tenía en este momento. Pero ¿qué pasó con el transcurrir de las semanas? Esta supuesta ayuda ya se convierte en una amenaza por parte de los extorsionadores que se encuentran detrás de estas aplicaciones. Si usted cree que por tratarse de una aplicación es algo legal, es algo correcto, tiene que tener muy en cuenta que ahora existen organizaciones criminales que están encargándose de crear aplicaciones que aparenten ser totalmente legales para poder engañarlos y así usted pueda convertirse en su próxima víctima. ¿Qué nos señala esta persona? Una vez que él paga el dinero que obtuvo de manera rápida a través de la aplicación, le mandan esta serie de mensajes. Mensajes que va a poder usted ver a través de nuestra pantalla, a través de Alerta Latina. Hola, usted debe 2.400 a la financiera. Debe saber bien que con nosotros no se juega. Le dan incluso la ubicación, la dirección de la casa que él comparte con su familia. Esta víctima queda extrañada porque él ya había pagado parte de este dinero responsablemente a través de la aplicación, pero de un momento a otro se da cuenta de que este crédito se incrementa. El crédito que él tenía en un primer momento ahora se convierte en 2.400 soles que supuestamente le debe a esta financiera. No había contrato de por medio, no firmó ningún documento, solo descargó una aplicación que le pidió los datos y que inmediatamente le desembolsó esta cantidad de dinero. Y él le dice, hola, ya nos pagó el monto, le señala este supuesto funcionario que en realidad es un extorsionador detrás de este mensaje de WhatsApp. Como la víctima
entiende que esta situación ya no es nada legal porque ninguna aplicación autorizada, ningún funcionario que tenga conexión con aplicaciones legales o con alguna entidad financiera lo puede llamar para intimidarlo, para amenazarlo o para exigirle pagar un monto que no está en su contrato. Queda como evidencia que recibe 1, 2, 3, 4 y 5 llamadas. Realmente un mecanismo de amenaza, un mecanismo de hostigamiento que realmente genera en la víctima temor y miedo por la situación que está enfrentando en ese momento. Cuando las personas se dan cuenta de que no hay respuesta a esta llamada, ¿qué es lo que hacen? Envían un mensaje donde le señalan, más te vale que pagues por la aplicación en el transcurso del día. Una amenaza directa, porque en Perú también tenemos gente que te vigila, le señalan así. Advertido estás. Y les mandan estos iconos de puños. Continúan las llamadas y para continuar con la intimidación, estos criminales le envían una foto de la ubicación de su vivienda. Tu dirección, ¿verdad? Le señalan como diciendo, ya sabemos dónde vives, ya sabemos dónde ubicarte. No te hagas el loco, señalando a la falta de respuesta que tiene la víctima cuando ellos continúan a llamarlo. O paga la deuda de 2.400 a la financiera esta semana. ¿Qué pasa en este caso? Le envían una fotografía de su familia. En ese momento, la víctima entra en pánico, en miedo, porque estos delincuentes ya lo amenazan con lo más sagrado que tenemos, que son nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres. O pagan cualquiera de ellos. En ese momento, la reacción inmediata y muy correcta que realizó la víctima fue bloquear a estos delincuentes. Pero, sin embargo, a través de otra red social, porque la criminalidad no se queda cuando nosotros no contestamos algún tipo de mensajes o alguna llamada. Hay una estrategia para poder ubicarnos también en redes sociales con información que a veces inconscientemente dejamos al aire para que estos criminales nos busquen. Y en varios programas de Alerta Latina hemos señalado lo cuidadoso que debemos de ser con nuestros datos personales, con las fotografías que subamos a las redes sociales, porque eso utilizan los criminales en un escenario de ingeniería social para obtener las evidencias que en algún momento la utilizan en su contra. ¿Qué le señalan en este mensaje? Te gusta bloquear, ¿no? A modo de amenaza. No te hagas el vivo, sol por sol, te cobraremos presencialmente. Ojo, le dice. Continúan las llamadas, continúa en este caso esta víctima negándose a contestar ante cualquier intimidación. Hola, ¿usted conoce a? Le mandan un siguiente mensaje. ¿Lo conoces? Y es en ese momento que la víctima contesta, ¿quién eres? Él nos debe dinero. Es decir, ya migran hacia otra modalidad, buscan algún contacto cercano a usted para señalarle que está debiendo dinero. Y en ese caso, al obtener una respuesta de un familiar o un conocido suyo, comienza otra modalidad de extorsión, de que deben pagar la deuda que usted tiene pendiente, sino también va a recibir amenazas y sobre todo va a ser expuesta su familia. Esta es una modalidad que es muy recurrente, que le hemos venido denunciando en Alerta Latina, en Latina Noticias. La modalidad de los créditos fáciles a través de aplicaciones que terminan en extorsión con los casos del gota a gota. Para tratar este tema, para generar la alerta, para identificar cuáles son las aplicaciones legales, porque existen aplicaciones que están registradas o mejor dicho, reguladas por la SBS, vamos a conversar con Paola Bazán, quien es experta en innovación y tecnología de la Caja Los Andes. Nos va a dar mayores detalles y luces de cómo saber actuar cuando en algún momento queremos acceder a estos créditos fáciles, rápidos y atractivos, Paola, cuando nos dicen que pueden ser 100% online. Buenas tardes, María. Muchas gracias por el espacio. Sí, efectivamente, nosotros desde las entidades financieras vemos con mucha preocupación cómo miles de peruanos, ¿no? Van siendo víctimas año a año de estos aplicativos fraudulentos, como tú bien lo has mencionado,
que no están siendo supervisados por las entidades que regulan el sistema financiero. Pero lo más preocupante es que no termina, no es como un círculo vicioso, porque cada día hay víctimas alrededor. Y como tú bien lo has dicho, es toda una estrategia, ¿no?, de ciberdelincuencia que está desatada, pero tenemos, digamos, que darle a al público la tranquilidad de que hay medios para que ellos puedan, uno, denunciar y dos, también cómo conocer e identificar estos aplicativos. Exactamente, ¿no? porque a veces cuando estamos con el tema de un aplicativo, mucho se cree que es algo legal, algo inofensivo, y por eso se tiende a bajar estos aplicativos sin conocer el riesgo que hay detrás. Así es. Estos aplicativos usualmente se presentan, ¿no?, a través de mensajes subliminales que buscan enganchar a un público, sobre todo que está poco educado digital y financieramente, y por eso es que caen, ¿no?, con mensajes, por ejemplo: hoy tienes este préstamo, hoy tienes que aprobarlo, aprovéchalo, ¿no? Ninguna otra entidad financiera te va a dar lo que nosotros te damos. Y producto de esa desesperación económica, producto de ese poco acceso al crédito formal, ¿no?, y sumado a la falta de educación financiera, los usuarios terminan bajando estos aplicativos, ¿no? Eso es lo que concreta, digamos, el primer paso. Lo que ellos no ven, lo que el usuario no sabe, porque es un tema ya más tecnológico, es que una vez que se descargan en el aplicativo, este aplicativo tiene acceso también a su red de contactos, ¿no?, del celular, sus imágenes, todo documento que tengan, incluso compartiendo por WhatsApp con su familia, como tú bien lo has dicho. Incluso hay personas que utilizan el mismo equipo celular tanto para su negocio como para su vida personal, es decir, también tienen acceso a sus proveedores. ¿Y qué sucede? Una vez que dejan de pagar o no aceptan un reenganche, como tú bien lo has mencionado, terminan siendo extorsionados. Eso, digamos, es el punto final, ¿no?, que terminan en esta situación como la que has mostrado de este usuario. Pero preliminarmente a ello, ¿no?, además, como no hicieron o profundizaron en el conocimiento para empezar de estos aplicativos, no saben exactamente qué cuota están pagando, qué tasa están pagando, incluso por qué periodo van a pagar. Y realmente son créditos abusivos, porque esa es la palabra que hay que usar, ¿no? Y descuidan la salud financiera, ponen en riesgo no solamente el capital y el negocio de la persona, en este caso de nuestros emprendedores, que debemos de cuidar muchísimo porque son los que sacan adelante también el país, sino, como tú bien lo has mostrado, ponen incluso en tela digamos, de seguridad a su propia familia, ¿no? Sí, y es muy importante, como bien lo señalas, Paola, porque a veces hay situaciones en que muchas familias, muchas personas no tienen ese acceso rápido a entidades financieras, sobre todo cuando quieren empezar en algún determinado momento un emprendimiento o cuando hay una emergencia que se tiene que cubrir de manera inmediata. Y acá hay un punto muy importante porque, como bien lo ha señalado también, hay muchos que acceden y no saben en qué condiciones van a pagar este tipo de créditos. ¿Qué es lo que primero que se tendría que identificar para saber si es una aplicación correcta? O sea, ¿qué información me tiene que dar para sentirme seguro como usuario de que este crédito es un crédito formal con una determinada tasa de interés y que al final no voy a terminar siendo engañado o extorsionado? Por supuesto. Las entidades reguladas por la SBS están publicadas en la página web. Y así como la SBS hace su función de poner cuáles son las entidades formales, también tienen un espacio dentro de su página web donde publican aquellas entidades no reguladas, ¿no? No es, digamos, es información pública. Tenemos así aplicativos como MiSol, Muchosol, Coco Crédito y una serie más de aplicativos que están listadas, y esta lista no nace porque la SBS necesariamente solamente también lo investiga, ¿no?, sino también porque los mismos usuarios Denuncia. que ponen sus denuncias, y por eso es bien importante que sí confíen en nuestras entidades, lo hagan, porque así se sigue alimentando, digamos, esta fuente de información que sirve muchísimo para algunas personas que no conocen del tema, ¿no? Entonces, cuando ya se concreta, digamos, este hecho, como lo mencionaba hace un momento,
No es que los usuarios, digamos, quedan en calidad de abandono, como cualquier tipo de delito. Un usuario puede recaudar las evidencias, la información, como bien nos lo has mostrado, puede denunciar incluso a la policía, porque la Exacto, policía que eso tiene... es muy importante en este Exacto. momento para rastrear sobre todo Sí. qué hay alrededor de todas estas situaciones. Hay muchos casos, Paula, como lo señalas, de víctimas que por temor o de repente existe el miedo a ser juzgado, de que cómo caíste en un tema de aplicaciones, no quiere denunciar. Pero eso es muy importante porque así las autoridades pueden registrar cada evidencia y llegar en algunos casos a detener o desbaratar a estas organizaciones que están detrás de todo este sistema de engaño. Sí, por supuesto. Además, la policía tiene una unidad especializada, una división, ¿no?, de delitos tecnológicos. Entonces, es bien importante y uno puede buscar los datos, digamos, de esta unidad en la página web, puede acudir también a cualquier comisaría y poner su denuncia como cualquier otra. Además, el portal de la SBS tiene también un 0800 donde uno puede llamar, y finalmente también tenemos a Indecopi, ¿no?, porque es la única forma realmente de poder frenar, digamos, los ímpetus de estas entidades que se hacen pasar, ¿no?, por financieras formales cuando no lo son. Claro, y lo riesgoso, lo peligroso y también lo que pone, digamos, un escenario muy peligroso para miles de familias es que no solo existe este incremento en la tasa de interés, que es realmente ilegal en muchos casos, existen familias que responsablemente pagan estos créditos, pero que lamentablemente al final obtienen una respuesta de realizar un nuevo crédito, ellos se niegan y ahí comienza toda una etapa de extorsión, una etapa de amenaza, cuando le exigen ya no el monto total, sino cada mes o cada semana los supuestos intereses que hay que pagar, y esto se convierte pues en deudas impagables, deudas muy grandes, cuando en un primer momento cumplimos de manera responsable con terminar de liquidar este tipo de créditos automáticos. En ningún caso, Paola, tú como experta, no existe ninguna entidad, no existe ningún aplicativo que pueda renovar un nuevo crédito cuando uno finaliza el pago total. O sea, no me pueden obligar a que yo pueda renovar nuevos créditos con tasas de intereses más altas incluso de la que habíamos comenzado. Por supuesto, de ninguna manera una entidad financiera te puede coaccionar, obligar, ¿no?, o exigir de que tú renueves o te reenganches en un crédito que ya culminó. Para eso hay una campaña que a veces se genera, pero siempre es con la autorización y con la voluntad del cliente. Y es como renovar un nuevo contrato. Y en el ejemplo que estuvimos viendo en el caso, ahí ni siquiera había un contrato. Entonces, otro tema por el que pueden, o punto por el que pueden identificar que un aplicativo es totalmente falso, es que además de los mensajes que ya te he comentado, que son subliminales, etcétera, no te piden ningún documento asociado. Es como que le entregan un crédito a alguien que no conocen. Eso es un punto también a tomar en cuenta, porque si bien necesitamos de repente en algún momento adquirir un dinero, pero también tenemos que analizar la situación. O sea, si no me piden nada, entonces ¿a quién le están prestando, ¿no? Exacto, o a quién estoy recurriendo, ¿no? ¿Quién está detrás de esa supuesta ayuda que puede llegar de manera inmediata a través de una aplicación? Por supuesto. Hay que cuidar mucho la salud financiera de nuestros clientes. Por lo menos en lo que nosotros compete desde los Andes, siempre acompañamos al cliente desde que inicia su proceso o interés de generar un crédito. Pedimos información básica, ¿no?, de acuerdo al tipo de crédito, al tipo de negocio, por ejemplo, que quiera emprender. No es lo mismo, analizar un cliente con un perfil urbano, uno rural, uno que se dedica al agro, otro que se dedica al segmento pyme, pero siempre tiene que haber una evaluación por mínima que sea, y la SBS también así lo declara, ¿no? Y luego de ello, el emprendedor en este caso tiene que tener claro cuál es el capital mínimo que necesita, ¿no?, para iniciar su emprendimiento. Ahí también es asesorado claramente por las entidades financieras. Nunca lo vamos a enganchar con un dinero que no requiere, porque eso también es afectar su calificación crediticia, cosa que no se preocupan estos aplicativos. A veces son montos exorbitantes y nuevamente la desesperación económica hacen que acepte,
quizá en ese momento solo quería 2.000 soles, pero el aplicativo le ofrece 20.000. Entonces, ¿qué va a hacer? Ay, como si voy a otra entidad no me lo van a dar, lo acepto de inmediato. Y estás afectando, sin darte cuenta, realmente tu patrimonio y el futuro de tu negocio y de tu familia en este caso, ¿no? Claro. Y Paola, y bien nos reflejas este escenario que es muy importante. Si ya salimos del escenario que se puede convertir en este terrible delito que son los préstamos gota a gota, que es la modalidad que te exige pagar intereses aún cuando ya cancelaste este crédito, también hay un escenario que nos pone en riesgo, como bien tú lo señalas, al sistema o digamos presupuesto familiar, porque pedimos estos créditos y son de tasas con intereses tan altos que a veces no medimos las consecuencias. Hay un tipo de regulación como usuario de un determinado banco, bueno, en este caso estamos hablando como usuarios de aplicaciones, que yo pueda identificar, es decir, la tasa no puede pasar de tal porcentaje como para decir esto es correcto o esto no es correcto. Sí, a ver, la SBS emite un tarifario para las entidades financieras y las entidades nos manejamos, digamos, de acuerdo a ese tarifario, justamente para, dependiendo el giro de negocio, dependiendo el tipo de crédito que queremos otorgar. Entonces, y esa información igual pública, ¿no? Es importante por eso, que todos los emprendedores o cualquier persona que requiere un préstamo pueda acceder a esa información. Y si no la puede solicitar en las mismas entidades financieras a donde acude y lo asesoran para que sepan por qué razón se le está dando un máximo de esa tasa, ¿no? Por qué puede pagar hasta cierta cantidad de cuota y cuál es el capital realmente que necesita, ¿no? Porque muchas veces no conocen ni siquiera los términos, empezando por ahí. Y eso es Ocurre también, preocupante. Exacto, van y solamente se fijan en la cuota y no se da cuenta por cuánto tiempo lo están enganchando, puede ser 1 año, 2 años, firmé y resulta que eran 60 meses que tenía que pagar esto. Entonces, toda esa parte de la educación que llamamos financiera es una obligación y un compromiso de nosotros como entidades financieras. Claro, Paola, ¿te parece si revisamos juntas? Bien has señalado una información que resulta muy importante porque también como usuarios tenemos que tener conciencia que alrededor de muchos emprendimientos, del sistema financiero, del sistema de estas aplicaciones, se esconden estas redes de criminales, de ciberdelincuentes que van a crear escenarios para que uno crea que está ingresando en un lugar seguro, real y que no va a tener ningún tipo de inconveniente. Sin embargo, también tenemos que tener la responsabilidad de buscar la información, verificar si lo que me están diciendo es correcto y sobre todo verificar si la aplicación, que en este caso le está dando todo un escenario rápido, fácil, de último momento, la oportunidad de su vida, si no da clic en este momento, si usted no descarga la aplicación, pierde este crédito a su medida. Tiene también que verificar la lista de estas aplicaciones que están en este momento en su pantalla y las cuales vamos a revisar con Paola Bazán, porque han sido nombre de aplicaciones que la SBS no regula y que la SBS pone en conocimiento a raíz de las denuncias de decenas de víctimas. ¿Cuáles son estas aplicaciones? Tenemos Eker Crédito, que te ofrece un préstamo personal, Ángela Crédito, préstamo rápido, Seda Crédito, préstamo personal, Sol Fácil, y Crédito, Feliz Sol, Enjoy Crédito, Pichucas, Yapper Dinero, Rapid Presta, Conseguir Sol, Botón Sol, Guayna Money, Amigo Dinero, Pachapago, Kipay, Top Presta. Todos se presentan bajo la modalidad préstamo rápido, préstamo fácil, préstamo personal, crédito rápido y crédito a su medida. Y en este caso, como usted ve que son aplicaciones que incluso son publicitadas por redes sociales, usted cree que es algo legal, que es algo inofensivo y hay dos escenarios muy peligrosos. Uno es que está brindando la información, como bien lo ha señalado Paola, al descargar estos aplicativos, de darle autorización a estos ciberdelincuentes para obtener sus contactos, sus datos personales y luego utilizar para replicar esta modalidad de extorsión a sus amigos y familiares. Y también existe el otro escenario que nos pone en peligro, pero que nos pone en peligro financieramente, porque si bien es cierto, no se llega a un proceso de extorsión,
la tasa de interés, los intereses que le cobran luego a usted cuando le han desembolsado este préstamo son muy altas y realmente ponen en perjuicio la economía de su familia, pone en perjuicio toda la actividad económica que usted está desarrollando en este momento. Paula, ¿te parece si escuchamos juntos un audio que es el testimonio de una víctima que confió en Alerta Latina, que nos envía todo este tipo de evidencias para alertarlo a usted, para alertar a su familia, para que replique esta información y no seamos las próximas víctimas de estos delincuentes? Y bueno, yo descargué un aplicativo que yo lo vi en los volantes de mi casa porque ya mi hermano me había dicho que había sacado un préstamo en un aplicativo. No, yo necesitaba solamente 1.400, ¿no? O sea, porque finalmente iba a pagar 1.800, pero por lo menos me daba la facilidad de poder pagarlo en pequeñas cuotas. Yo para la cuota de noviembre y diciembre me atraso por un tema de gastos, más o menos llegando a quincena, o sea, me llegó, ¿no? Este monto de 2.000 y algo, ¿no? Pero era un monto que ya yo no había aceptado, ¿no? Y un día recibo, o sea, después de eso, yo recibo como que un WhatsApp. O sea, era un número que no era peruano, no era un número extranjero, diciéndome que tenía que pagar los 2.000 y tanto, que si no me iba a buscar, me mandó mi dirección, mi foto, o sea, consiguió fotos de mi familia, ¿no? De mi señora, de mis 3 hijos. Yo al final, yo ya no podía más, lo que es mi hermano, mi hermana, me ayudaron a juntar dinero porque ya era algo, algo difícil, ¿no? O sea, yo no quería ya meter en problemas, o sea, ya quería alejarme de esa gente porque al final yo no iba a salir perjudicado, ¿no? Sino mi familia, mi señora, mis hijos y o sea, ya por lo menos desde enero ya no recibimos amenazas, pero... Paola, realmente un testimonio que se replica en muchas víctimas, en muchas personas y cuentan la modalidad de la que hemos estado conversando. Se tiene una necesidad, una urgencia rápida, se obtiene de manera rápida también este dinero. Y acá hay un caso interesante porque muchas de estas aplicaciones incluso te engañan en un primer momento que vas a pagar lo mínimo de intereses, porque el señor en su testimonio nos dice, yo necesitaba 1.400 y me señalaron que iba a pagar 1.800, es decir, 400 soles de interés. Para algunas personas puede resultar algo considerable, algo que sí uno puede aceptar en lo que es pago de intereses, pero luego se va convirtiendo en 2.000 soles, 2.400 y eso no tiene cuándo acabar. Así es. Lo que sucede es que estas entidades, al no estar reguladas, ¿no? Partiendo, digamos, como mencionamos hace un momento por ahí, ponen sus propias reglas de juego y lamentablemente quienes acceden, los usuarios de estos aplicativos, terminan cayendo en estas reglas. La parte que no conocen es en qué pueden terminar, que es temas de extorsión, como ya lo hemos visto hace un momento. El usuario, más allá de los canales que ya he proporcionado hace un momento, que hemos conversado, que tienen cómo, digamos, ir y mostrar las evidencias de ello, también lo que tienen que hacer, y creo que lo hizo este usuario, no sé si es el mismo de hace un momento, es bloquear automáticamente. Pero además, como está yendo a poner una denuncia, la policía también le puede decir cómo proceder para garantizar la seguridad de su familia, que es un ámbito donde ahí las entidades financieras ya poco podemos hacer, claro. ¿no? Sin embargo, si esta persona se hubiese acercado primero a una entidad financiera formal, muchas veces creo que le tienen temor porque piensan que les van a inflar el tema de, ¿no? de cuotas, el tema de tasas, pero al final terminan siendo muchos más perjudicados por estas entidades que nadie conoce. No conocemos ni siquiera el paradero. Como son digitales, ni siquiera tienen locación legal, local. No tienen una razón social, Por supuesto. No tienen algo que respalde que en algún momento nosotros como usuarios podemos ir a las oficinas a buscar algún tipo de información o que se nos solucione los problemas. Entonces, según lo que tú nos estás explicando, Paola, no existe ninguna aplicación que te pueda decir, te pueda cambiar las reglas, digamos así, en último momento. Si yo tengo un crédito
con una tasa de interés determinada, no hay lugar de que luego la entidad me diga te vamos a subir 1 punto más, 2 puntos más, hasta 10 puntos más, como lo hemos visto en estos casos. Todo tipo de cambio o reenganche en una entidad formal siempre se hace en comunicación directa y con acuerdo verbal o escrito con el cliente. No hay ninguna manera de poder saltarnos, digamos, ese paso. Siempre tiene que tener la voluntad explícita del cliente que acepta esas nuevas condiciones, porque son nuevas condiciones que le estamos poniendo. Entonces, en este caso, que está totalmente, digamos, fuera ya, sin límites, ¿no? Porque nadie controla estas otras entidades no reguladas, lo que le toca solamente a este usuario es poder poner su denuncia, ¿no? Claro, y en este caso, Paola, es muy cotidiano, digamos así, que ustedes como entidad reciban el testimonio también de estas víctimas. ¿Han podido como entidad y al ver la seguridad, digamos, financiera de sus usuarios y sus clientes, identificar si esto es muy común, si es muy cotidiano en estos momentos? Mira, nosotros desde los Andes estamos justo lanzando nuestro aplicativo móvil y en este, digamos, lanzamiento, este despliegue que estamos haciendo con nuestros usuarios, nos hemos dado cuenta la importancia de la educación digital y financiera en ellos. Estamos yendo varios pasos hacia atrás porque uno justamente de los bloqueantes que tenemos es la desconfianza en estos aplicativos. No necesariamente porque les haya ocurrido algo. Exacto, Muchas sí, veces no. es porque le contaron un familiar. En el segmento donde nosotros estamos, donde también digamos, nos ubicamos en zonas muy rurales, con poco acceso, es muy importante la comunidad y en la comunidad a veces nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Entonces, ellos necesitan mucho acompañamiento, mucha seguridad, saber que están entrando a un canal formal, a un canal que es transparente, que es simple, que no las ofertas que lleguen por ahí no van a terminar en un fraude, por ejemplo, ¿no? O que vamos digamos, a hacer cosas sin la voluntad previa, en este caso, de nuestros usuarios. No hemos tenido directamente, por ello nosotros desde los Andes mismos, algunos casos por el estilo. Sin embargo, ¿no? Sí sabemos digamos, clientes que han tenido, sí, traspiés utilizando otros aplicativos antes de llegar a nosotros, donde lamentablemente tuvieron que pasar por situaciones parecidas, ¿no? Donde tuvieron algunos fraudes en el pasado, ¿no? Igual, lo concretaron, instalaron, ¿no? Nosotros les hemos ido ya comentando que eso jamás deben hacer. Nosotros nunca les vamos a exigir o obligar que instalen, para empezar, un aplicativo nuestro, por ejemplo, y más aún pedirles a veces datos sensibles que no se comparten, ¿no? Como claves, contraseñas, escanéame documentos que no necesito, ¿no? Y muchas veces estos usuarios también, y aprovechándose de las redes sociales, ¿no? Estas entidades maliciosas, piden información bajo canales no regulados tampoco. Porque no solamente terminan aplicativos, sino que estos mismos aplicativos, por el nombre, pueden generar, por ejemplo, su página en Facebook o su Instagram, ¿no? Y empiezan a contactarlos por ahí también, porque se supone que lo conocen porque ya tienen el aplicativo instalado. Y empiezan a pedirle, escaneame tu DNI, escaneame los estados financieros de tu negocio, el RUC, una serie de cosas que no son necesarias. Y muchas víctimas o muchos usuarios, al ver, como bien lo señalas, que tienen redes sociales, creen que hay toda una regulación alrededor, que es algo certero, que es oficial, y comienzan, digamos así, erróneamente a compartir información que ninguna entidad financiera te debe solicitar, y menos a través de un canal digital, ¿no? Mejor dicho, existen canales digitales regulados, aplicativos, números que están oficializados y que sí nos pueden brindar el paso a paso cuando tenemos algún tipo de inconveniente, pero no nos puede venir una entidad a contactarnos por Facebook digamos, para pedirnos cosas que no están permitidas en ningún momento. Paola, ¿y qué debemos hacer, o mejor dicho, cuáles son aquellas señales
rápidas que tú crees que nos puedas recomendar en este momento para los usuarios de Alerta Latina, para las personas que en este momento están buscando un crédito rápido? Tú bien has señalado algo importante, no todas las aplicaciones que existen en el sistema son ilegales, no todas las aplicaciones buscan engañarlo o buscan duplicarles las tasas de interés, pero sí hay que saber reconocer cuáles son y saber cuáles las ventajas y los peligros que hay alrededor de ella. ¿Cuáles son, digamos así, las señales características que me den la garantía que estoy frente a una aplicación o frente a una entidad que efectivamente va a ir conmigo de la mano, pero de una manera legal y sin perjudicarme a lo largo del tiempo? Sí, usualmente antes de ir por un aplicativo, ¿no? Digamos, la entidad que está por detrás ofrece, ¿no?, primero un asesoramiento a quien se le va a otorgar el crédito para exactamente cuidar cuál es el capital por el que debe iniciar. No exactamente inicia con una oferta determinada. Adicionalmente, si siguiéramos ese camino de que te ofrece la oferta, te pide cierta información mínima, porque como mencionamos hace un momento, tenemos que saber a quién le estamos dando el préstamo, cuál es el giro de su negocio, en qué nivel, digamos, de madurez está, cómo van sus gastos, cómo van sus ingresos, etcétera. Y en función a ello, le proponen, ¿no?, al usuario, en este caso, cuál es el crédito al que puede acceder. Porque recordemos además que una entidad sí regulada no solamente mira lo que quiero en ese momento que tome conmigo, sino que veo en simultáneo qué otras deudas tiene en simultáneo, porque la intención es no sobreendeudar al cliente. Una entidad regulada nunca te va a sobreendeudar o te va a poner un crédito o una cuota que no vas a poder pagar, ¿no? Por eso es que hay un asesoramiento, un acompañamiento y luego de eso se llega a un acuerdo en tanto plazo, tanta cuota, por tanto tiempo. Ahora, adicionalmente, si el usuario llegara a retrasarse, porque eso ocurre y es muy común en el sistema financiero, jamás una entidad se va a poner en contacto con el usuario, digamos, para extorsionarlo. Para darle un plazo de 24 horas, si no van a llegar a tu casa o a mandarte la foto de tu familia. De ninguna manera. Si bien cuando nosotros nos atrasamos en algún tipo de crédito, hay regulaciones que también le dan la facultad a las entidades para tomar acción, digamos, pero nunca estas acciones van a ser bajo la intimidación, nunca van a ser bajo la amenaza, ni exponernos a través de fotografías de familiares, como hemos visto en todos estos casos. Exacto, y hay unidades expertas dentro de las distintas entidades financieras que tienen distintos nombres, ¿no? A veces son las unidades de recuperación, por ejemplo, o las unidades de cobranza, que se ponen en contacto con el cliente, pero se presentan como tal, ¿no?, para ver de llegar a una negociación con el usuario, no con amenazas. Exacto, para darle las facilidades de que pueda, digamos, reprogramar o hacer un nuevo calendario de pagos juntos, ¿no?, que no lo vuelva a poner en esta situación. Paula, y acá hay un punto importante que nosotros siempre hemos mencionado y en esta entrevista lo has también mencionado en varias oportunidades. ¿Qué tan importante es que como usuario sepamos cuando una entidad o una aplicación está respaldada por la SBS? Generamos mucha alerta. Si no está en la SBS, puede ser que no se trate de una entidad legal o que no esté regulada correctamente. ¿Cómo actúa la SBS con las entidades para que éstas puedan generar una mayor confianza o, mejor dicho, no perjudicar a la víctima, en este caso no a la víctima, sino a los usuarios que tienden a recurrir a estos créditos? Ok, lo que sucede es que la SBS, como entidad que regula las entidades financieras, nos exige a nosotros como entidad ciertos protocolos, ciertas políticas que no podemos transgredir. Es decir, nosotros tenemos que garantizar, por ejemplo, que el aplicativo sea seguro, que haya pasado por pruebas de ethical hacking, que hayan pasado por pruebas de vulnerabilidad, que estemos dándole la información confiable y en línea al cliente, que tengamos una política de atención de incidentes también si se diera en el aplicativo, ¿no?, de no utilizar con malas intenciones también el aplicativo. Entonces, y la SBS supervisa todo eso, no es que lo hace esporádicamente.
todos somos, los que somos de entidades formales, somos regulados y periódicamente están revisando y están asegurando y nos están exigiendo más también en términos de ciberseguridad. Que es muy importante. Es en estos muy tiempos, importante. sí. Claramente nada de esto lo tienen los otros aplicativos. Exacto, porque si es bajo la regulación, bajo un tipo de exigencias, de protocolos de seguridad, ninguna entidad o aplicativo que busque perjudicar a los usuarios, que busque extorsionarlos, que busque robarlos sus datos personales, va a acceder a este tipo de vigilancia, a este tipo de protocolo, porque va a quedar totalmente expuesto en un primer momento, porque esa es la función y el rol de la SBS, verificar de que todo esté legal y correcto alrededor. Entonces, ahí radica la importancia de, como usuarios, buscar en la SBS, si usted quiere en algún momento tomar un crédito, toda información que lo ayude a confirmar que la entidad que usted está eligiendo en ese momento es una entidad observada por esta institución que es muy importante en estos momentos. Vamos a dejar nuevamente la lista de estos aplicativos que han sido reportados y que en muchos casos las víctimas han denunciado por procesos de extorsión, por procesos de amenazas, situaciones que llevan a familias a la desesperación. Una, principalmente la desesperación por la seguridad que está alrededor de los integrantes de cada vivienda, porque como bien lo hemos señalado, le mandan sus fotografías, le mandan la ubicación de su, o mejor dicho, la dirección. Y ahí radica un punto muy importante de saber guardar también la información que compartimos por redes sociales. Ese es un factor que ahora se ha vuelto indispensable. Si bien en algún momento por sociabilizar, por colocar fotografías de nuestras vacaciones, de nuestras familias, era algo inofensivo, digamos así, ahora también puede resultar que esa información vaya a ser utilizada en nuestra contra por estos delincuentes que buscan de algún momento hacer que usted se sienta vigilado, que usted se sienta amenazado para que con esa vulnerabilidad caiga mucho más rápido en estas amenazas. Hay muchas familias que al ver que las fotografías están expuestas, tienden a responder de manera automática a estos delincuentes, acceder a todas las exigencias que ellos les piden en ese momento. ¿Y qué otra recomendación nos das, Paola, para verificar? Ya, son reguladas. ¿Qué otra recomendación nos puedes dar para que al acceder a las múltiples ofertas que tenemos de estos créditos podamos escoger la mejor opción o una opción que no nos perjudique también financieramente? Mira, ahí lo que yo recomendaría es que un emprendedor o cualquier persona que requiera de un capital para cualquier tipo de emergencia, necesidad, siempre que tenga la duda, ¿no?, de cuánto realmente es lo que necesita, antes de dejarse abrumar, digamos, por alguna oferta, pida asesoramiento, ¿no? Muchas veces no es lo que requiere necesariamente lo que se le está ofertando, incluso podría ser menos. Y también eso, como mencioné hace un momento, lo ayuda a mantener una salud, ¿no?, en su rating, digamos, crediticio. Eso es por un lado. Pero por otro lado también yo quería aprovechar en que tenemos que seguir impulsando la educación financiera, ¿no?, y digital de nuestros usuarios desde la responsabilidad que como entidades tenemos, explicándoles qué cosa es una tasa, qué cosa es una cuota, es responsabilidad de nosotros, pero también hacerle ver a los usuarios las ventajas de la tecnología. La tecnología no es mala, ¿no? Exacto. Hay que simplemente estar bien preparados para no caer, ¿no? Y en el caso de los negocios, hoy es muy importante la tecnología, es decir, los aplicativos, ¿no?, que son formales, vamos a decirlo, ayudan a que más bien muchas veces el negocio despegue. Porque si nosotros, por ejemplo, como pasa con muchos de los emprendimientos de hoy, aceptamos pagos a través de las billeteras electrónicas, estamos controlando gastos operativos, no necesitamos tener una tienda muchas veces física, ¿no?, gracias a la tecnología. Igual, entonces la tecnología hay que saberla
hay que saberla conocer, hay que saber asesorarnos para justamente sacarle provecho y no caer pues en créditos abusivos, ¿no? Innecesarios además. Paola, te agradecemos esta oportunidad de poder darnos información importante, información que como usuario podemos atender en este momento, analizar para que así nuestra seguridad siempre esté un paso adelante. La información es el arma principal con el que todos contamos para poder protegernos en tiempos de, como bien lo ha señalado Paola, de avances con las herramientas de tecnologías, que si las sabemos usar adecuadamente no van a significar un riesgo para nuestra seguridad. Pero también tenemos que tener en cuenta que alrededor de estos avances tecnológicos se esconden toda esta serie de oportunidades de organizaciones criminales que buscan crear los escenarios para engañarlo, para lograr que usted pueda acceder a la información, a los créditos que ellos van ofreciendo a través de las redes sociales. Entonces, ya lo tiene claro, si en algún momento usted quiere acceder a un tipo de préstamo de manera rápida, porque a veces uno dice, bueno, como no es una cantidad muy grande, ¿para qué voy a ir a un banco? ¿Para qué voy a ir a una entidad? Mejor busco un aplicativo. Es cierto, puede ser algo mucho más rápido, pero confirme que el aplicativo que usted está usando pertenezca a una entidad regulada que le dé la seguridad, que le dé la información, sobre todo porque tiene que cuidar su patrimonio económico al verificar qué tipo de tasa está pagando, cuáles son las cuotas y sobre todo en cuánto tiempo. Esto fue Alerta Latina con aquellas señales que usted siempre tiene que identificar para no generar un riesgo en la seguridad y en su entorno familiar. Estuvo con nosotros Paola Bazán, experta en innovación y tecnología de Caja Los Andes. Los esperamos con sus denuncias. Es muy importante que usted pueda seguir enviando sus denuncias para seguir identificando estas modalidades que ponen en riesgo la seguridad de muchos peruanos en tiempos donde hasta la tecnología que se usa con inteligencia artificial es utilizada por estos delincuentes para crear escenarios engañosos. No olvide, por favor, compartir sus denuncias, enviar sus historias a través del teléfono de Alerta Latina al 919-285-82. Toda la información que usted comparta con nosotros queda de manera reservada si así usted lo sugiere. Nosotros buscamos compartir este tipo de evidencias para generar estas alertas, para poder identificar las modalidades que utilizan estos ciberdelincuentes al momento de tocar, no nuestras puertas, sino llegar a nuestras familias a través de un mensaje que en algún momento parece inofensivo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima edición de Alerta Latina.